Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Los que siguen este programa se dieron cuenta que repetí el programa con el buen amigo doctor Zacarías Payano por razones de que había problemas de tipo técnico. Por eso no pudimos comentar dos acontecimientos tristes. Uno fue la muerte de una hija de mi buen amigo Ismael Reyes Cruz, máximo dirigente del Partido Demócrata Institucional. Murió muy joven. Él está muy apesadumbrado, como es natural, y nosotros desde aquí le enviamos nuestro pésame, nuestras sentidas condolencias. Y también el trágico accidente de una nave de Elidosa que se precipitó cuando intentaba un aterrizaje en el aeropuerto de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, muriendo sus 9 ocupantes y causando consternación, dolor. A mí me ha causado una gran tribulación ese accidente. Así es que lo lamentamos, como sé que también lo lamentará nuestro invitado de hoy, que lo es el licenciado Luis de León, máximo dirigente de la Fuerza Bochista, con quien vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Bien, de inmediato vamos a cederle la palabra a Luis de León, preguntándole como la primera interrogante a qué se debe que en tantos años de vigencia política la Fuerza Bochista no ha alcanzado lo que otras organizaciones, incluso el Partido de la Liberación Dominicana, al cual está adscrito el movimiento que lidera Luis de León en ese lapso. Adelante, Luis. Bueno, primeramente, don Mario Emilio Pérez, nos es grato y satisfactorio el estar acá en su programa y nos hace mucho honor que usted nos invite, y aprovecho esta oportunidad para saludarle a usted y al pueblo dominicano, desearle una feliz Navidad que pasó ayer, pero prosperidad para el próximo año nuevo. Y naturalmente hacer votos porque el pueblo dominicano, la familia dominicana, toda la sociedad asuma un comportamiento prudente, cónsono con lo que es la situación que vive la humanidad con esta pandemia y ahora con esta variante nueva, el Omicron, y con la situación que hay de aprehensiones por parte de toda la sociedad respecto a este tema. Bueno, inmediatamente paso a contestar la pregunta que usted nos ha hecho en relación a la Fuerza Bochista del PLD. Recuerde usted que la Fuerza Bochista del PLD fue fundada hace más de 22 años en Loma de Cabrera, Capotillo, Dajabón, un 16 de agosto del año 1999. Y en la relación de valores y principios de la Fuerza Bochista del PLD está el no negociar sus principios, sus valores, promoverlo y elevarlo y mantenerlo en alto. Todo esto en honor a nuestro líder y maestro, el profesor Juan Bosch, quien se casó con la gloria social y humana al encabezar un gobierno patriótico, honesto, un gobierno de reforma que parió la histórica Constitución de 1963, que sirvió de modelo para América Latina y América del Sur. En el Partido de la Liberación Dominicana, como ya nosotros le hemos explicado,
tenemos una militancia de 48 años y más, desde el punto de vista de que nosotros participamos de la fundación del PLD cuando vinimos aquí a la capital de la República desde la histórica provincia de San Fernando de Montecristi. Tenía yo en ese entonces 18 años. Y habría que hurgar profundamente el hecho mismo de que las posiciones de nosotros como fuerza bochista, que son posiciones, ya dije, éticas, morales, si esas posiciones chocan con lo que es la naturaleza del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que no, con el PLD nada. Puede chocar, sí, con la coyuntura o los personajes que dirigen la coyuntura en términos políticos y gubernamental. Sin embargo, nosotros tenemos mucha fe. La fe la reiteramos y esa fe renace con el nacimiento de Jesucristo, que nació ayer, 25 de diciembre, en el sentido de que como fuerza bochista mantenemos esos ideales, esos principios y tenemos la certeza de que un día más temprano que tarde la fuerza bochista desempeñará papeles estelares importantes que tengan que ver precisamente con lo que fue el ideal, el pensamiento revolucionario, democrático, humano del profesor Juan Bosch, que se abre paso en América Latina ese pensamiento, ya que como estamos viendo en América Latina y el Caribe, vemos triunfar al socialismo con gobiernos progresistas que ponen en marcha precisamente ese pensamiento duartiano bochista, porque Juan Pablo Duarte fue un socialista, quien es antiimperialista y dice que la República Dominicana es libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera según de la isla, y quien habla del desarrollo humano y de la equidad y de la institucionalidad, y quien habla de una democracia al servicio del pueblo, no cabe duda que es un personaje de carácter socialista. En tanto tal, la fuerza bochista de nuestro PLD está esperanzada y renace con Jesucristo en la idea y los propósitos, en este caso, de reencauzar el PLD y de propiciar el fortalecimiento o la unidad o la alianza del PLD con la fuerza del pueblo, ya que son dos organizaciones políticas depositarias del pensamiento del profesor Juan Bosch. ¿Usted no cree, licenciado Luis de León, que quizás hubiera sido mayor el crecimiento en cuanto a militancia de la fuerza bochista si en lugar de estar adscrita como dependiente de un movimiento, de un partido mucho mayoritario, ese crecimiento hubiera sido mayor? Podría ser, ¿no? Eso habría que investigarlo, pero no en términos de nuestra visión cientista, lo sometemos a que sea parte de una investigación. Sin embargo, nosotros, independientemente de eso, en el Partido de la Liberación Dominicana y fuera del PLD, tenemos una matrícula que es de calidad, con una calidad extraordinaria, con una gran influencia en la cantidad de política, en la cantidad partidaria, en la calidad de la militancia política de nuestro partido en todo el país y de los demás partidos u organizaciones políticas, porque el bochismo como el pensamiento duartiano tienen un carácter diverso, mejor dicho, amplio, en el sentido de que no tienen la frontera
de partido, no tiene la frontera o de religiones o alguna frontera de otro tipo de carácter, ya sea económico o social. El bochismo es un ideal de vida, como lo es también el pensamiento duartiano. Un ideal de vida, de desarrollo humano, de integración, de convivencia, de perdón, de reconocimiento de que lo más importante es vivir con dignidad, como lo dijo el profesor Juan Bosch, emulando a su gran maestro, don Eugenio María de Hostos. La dignidad es un valor que trasciende la vida, decía el profesor Juan Bosch. Y el vivir con dignidad es apegarse a la conciencia que no es solo espiritual, sino que tiene una repercusión social desde el punto de vista de que aquel que no se comporta con respeto de Estado, con respeto familiar o con respeto a sus padres, a sus hijos, no puede contar con una conciencia tranquila. De manera que nosotros tenemos la gran esperanza de que esta fuerza, merced a su permanencia, merced a su valentía y merced a su calidad humana, será una fuerza que crecerá y se fortalecerá. Y creemos también que la fuerza bochista, en el marco de la actual coyuntura política por la cual pasa el PLD, es un elemento que fortalece a la militancia de las bases y del partido, ya que el predicamento y la compostura de la fuerza bochista está alejado muchas veces de situaciones coyunturales que se presentan en la vida de los partidos, en gobernanza. Y en esa dirección nosotros hemos llamado a la fuerza bochista que en el marco de todos estos actos de corrupción mantenga la moral alta, porque en definitiva son los hombres los que actúan y en este caso son traducidos a la justicia o están en las cárceles sin que todavía tengan un establecimiento de responsabilidad, porque a todo el que se traduce a la justicia y hasta tanto no se le juzgue o sea condenado se considera inocente. Nosotros como fuerza bochista hemos dicho que el Partido de la Liberación Dominicana como institución que el profesor Juan Bosch fundó el 15 de diciembre del año 1973, es un partido que puede presentarse incólume, en el sentido de que los estatutos del partido establecen que las responsabilidades de Estado son responsabilidades individuales y personales y que nunca son responsabilidades que comprometen a la organización, porque nadie puede actuar cuando actúa personalmente de manera irregular, enarbolando a la organización, porque las enseñanzas de la organización, del partido, son las enseñanzas que nos ha legado el gran maestro, el gran prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. ¿Cuál es la opinión de Luis de León en su condición de que como lidera una organización oposicionista, pues no lo hemos visto con la resiedumbre con que los militantes y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana hacen oposición? ¿Cuál es su análisis acerca de la gestión que realiza el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno? Bien. Evidentemente que el presidente Luis Abinader en su gobernanza ha producido acontecimientos que son muy importantes para la paz, para la estabilidad del país. El haber procurado la recuperación económica, el haber
producido el hecho de que esta pandemia esté controlada, prácticamente controlada y en baja, a tal extremo que es un ejemplo en la región. El hecho de propiciar que todo el mundo comprenda la importancia de vacunarse para evitar ser víctima de esta pandemia, es una demostración de realización y de éxito. Bueno, y la política anticorrupción, aunque en esto tenemos una crítica, ¿no? La política anticorrupción siempre que sea coherente con lo que estuvieron y con lo que están, ¿verdad? Que no se produzca una actitud que sea solamente con lo que estuvieron, porque entonces puede malentenderse la lucha contra la corrupción. La preocupación nuestra es que la lucha contra la corrupción siempre es un hecho trágico en una sociedad, es un hecho fatal y es un hecho conflictivo y que lacera a parte de la familia dominicana y social, los que están envueltos en tal situación y a la sociedad en sentido general. Y en esa dirección, en ese sentido, es necesario, es imprescindible que el proceso de prevención contra la corrupción y de persecución contra la corrupción, con la cual estamos de acuerdo, se lleve con respeto a los derechos humanos, con el respeto al debido proceso de ley, con el respeto a la dignidad personal. Fíjese usted que este tema de la lucha contra la corrupción, siempre el gran problema, su debilidad ha sido que se pueda convertir en un acto de persecución política contra los que estuvieron. De ahí que es bueno llamar al presidente Luis Abinader en la dirección de que cuide, independientemente de que él ha dicho que no se va a... que ha creado que la justicia es independiente y que no se va a meter en nada de lo que haga el Ministerio Público. Eso es hasta cierto punto. Eso tiene dos caras, doble filo, como dicen. El primero es que si fuera establecido por ley el fiscal independiente, no hay tanta preocupación porque tiene un carácter institucional. No es por ley, es una decisión del presidente, la cual ha sido saludada, que le haya dado autoridad y autonomía al Ministerio Público. Pero eso no está establecido, como ya hemos dicho, constitucionalmente. Y hay que tener cuidado, hay que cuidar que las autoridades del Ministerio Público que llevan estos procesos los lleven con un grado de prudencia, de mucha prudencia, para que no vayan a fracasar en esta campaña que al país le conviene, a la sociedad le conviene, de prevención contra la corrupción y también de persecución contra la corrupción. Es decir, las autoridades del Ministerio Público, en los hechos que se han observado, que han conocido la juez coordinadora, en los pedimentos que le han hecho las barras de la defensa de las personas que están encarceladas, el pueblo lo está viendo como una determinación casi exacta que el juez tiene de que todo lo que le pide el Ministerio Público, en los casos, me refiero a los casos de libertad provisional o libertad domiciliaria, o a los casos de personas que pueden estar enfermas. Esas son cosas que tienen que ver con los derechos humanos, con la dignidad. Todo eso, esa parte es importante que se tenga en cuenta, porque la persecución contra la corrupción o la política de prevención de la corrupción no debe ser un acontecimiento que tenga odio, ni que tenga pasión, ni que tenga exaltación. De manera que la preocupación de nosotros como fuerza bolchista no está en que no se persiga la corrupción, no está
en que no se prevenga la corrupción. No está en el hecho de que a todas las personas que hayan en el uso de el desempeño de las posiciones que en el Estado que han tenido han actuado mal, bueno, porque se procese a todo el mundo. No, nuestra preocupación está en esos tres aspectos que dije. El primero, que preocupa que la decisión del juez independiente, que no es institucional, que es una delegación del presidente, que eso se vaya a ir de las manos en términos de lo que ya dije. Número dos, que los jueces o la jueza que conoce los casos sea exactamente perfecta con todo lo que le pide el Ministerio Público, porque un juez tiene una capacidad de deliberación en términos de deliberar sobre los hechos, la pertinencia o no. Y en tercer lugar, la parte relativa a que desde el Estado mismo el presidente ha venido actuando con mucha responsabilidad frente a los funcionarios de su gobierno que han actuado. En este caso, ha preocupado que en los últimos casos solamente se han destituido como funcionarios algunos de esos funcionarios, pero no han sido, el Ministerio Público no ha actuado. Y a la gente le ha preocupado también que el ministro de la Presidencia haya sido mencionado en un caso de corrupción, que fue el caso de la construcción de la cárcel de La Victoria, bueno, y que no se haya actuado. De manera que es muy delicado el tema de la lucha contra la corrupción. Y para que se sea coherente y se establezca un antes y después, es necesario que se lleve a cabo estos procesos, como ya dije anteriormente, con el debido el respeto al debido proceso de ley, el respeto a los derechos humanos en sentido general y el respeto a la dignidad de la persona, porque los presos no pierden su condición, ¿verdad?, de derechos fundamentales, que deben mantenerlos en la cárcel, donde quiera que estén. Y hay que tener siempre ese cuidado, sin que esto signifique que se actúe con debilidad, pero sí que todo se haga respetando el Estado de Derecho y valorar y reconocer la valentía del presidente, en tanto esta decisión tiene una gran significación para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, todo eso se puede caer si no se es cónsono o coherente con la actuación dentro del marco de la ley, para evitar que todo esto se vea como una acción de persecución de los que están contra los que tuvieron. Siempre ese ha sido el problema del tema de la lucha contra la corrupción, y sobre todo en momentos en que el presidente Luis Abinader, con su derecho constitucional y natural, está trabajando para la reelección a la presidencia de la República. Cuidemos la lucha contra la corrupción, cuidemos la prevención contra la corrupción, que no se personifique, que no se establezca excepciones ni exenciones, y que muy por el contrario se mantenga siempre esa línea, la prudencia, porque el pueblo, el país necesita ese tipo de campaña o de política social, ética y moral. Antes de hacer una pausa en esta interesante conversación con el licenciado Luis de León, máximo dirigente de la Fuerza Bochista, vamos a felicitar a nuestro querido hermano festivo y colega, que es un hombre luchador, Ercilio de los Burgos, cuyo programa El Pueblo Cuestiona cumplió el día 1 de este mes 52 años de transmisión ininterrumpida
Usted, a Luis de León, ha sido entrevistado varias veces por él. Gracias, yo me uno a esa felicitación, que es una proeza, un programa de televisión, pasar de medio siglo y mantener a su productor, el mismo de siempre, un hombre, una gran figura del periodismo intelectual, comunicador, querido por todo el mundo. Nosotros tenemos con él una buena relación y nos gozamos del hecho de que él lo celebra cada año, celebra el aniversario de su programa. De manera que desde este programa, el programa de su amigo y hermano, que es usted, un gran intelectual, don Mario Emilio Pérez, escritor, un hombre culto, un hombre social, les enviamos a don Hercilio Veloz Burgos nuestras felicitaciones, que son felicitaciones no solo por su programa, sino de Navidad y de parabienes para este próximo año 2022, que ya lo tenemos al doblar de la esquina. Mucha salud para don Hercilio Veloz Burgos. Muy bien. Después de esta pausa continuamos dialogando con este hombre que, sin echar a un lado nunca ninguna de las interrogantes que se le plantean, es un hombre de moderación, de altruismo, pero al mismo tiempo sagaz político. Volvemos. Recuerden, amigos teleaudientes, que este programa se transmite a través del canal del Sol en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, domingo a las 9 de la noche. Y si usted no tiene la oportunidad de tener este programa, ¿verdad?, en su recuerdo, como corresponde a un diestro comunicador, como es nuestro entrevistado, usted desde mediodía del lunes siguiente a la producción original, pues en YouTube usted lo puede ver ya de forma indefinida, cuando usted quiera y a la hora que pueda. Luis, durante los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tú ocupaste en gran parte o casi la totalidad de esos 20 años la subsecretaría y luego el viceministerio, o sea, la misma posición con distinta denominación en educación. ¿Estuviste conforme? Parecía que sí, porque nunca externaste ninguna opinión donde consideraras que había sido minimizada tu participación en la administración pública, conociendo tu capacidad como experto pedagogo y comunicador. Tu opinión. Bueno, don Mario Emilio Pérez, cuando uno asume la política como una aspiración de vida para servir, porque usted sabe que nosotros desde nuestra militancia del PLD, la figura atrayente fue el profesor Juan Bosch, y sobre todo sus postulados, sus planteamientos y su conducta y su actitud. Él, por ejemplo, decía en esta frase, la frase que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. O lo que él decía, que a la patria se le sirve, no se le usa. Bueno, a tal extremo que de la palabra servicio, y esa fue la concepción que él asumió en el PLD, la asignó al lema del PLD que dice servir al partido para servir al pueblo. Ustedes saben que nosotros en consecuencia hemos tenido aspiraciones. Bueno, en el Estado yo puedo contarle una anécdota, realidad. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó por primera vez al Estado, esto fue en las elecciones de 1996, de la segunda vuelta, ¿verdad? 30 de junio, y la toma de posesión fue 16 de agosto de 1996.
precisamente las dos personas que se mencionaban para dirigir el Ministerio de Educación, ayer Secretaría de Educación, en ese entonces fueron Ligia Amada Melo, la gran educadora Ligia Amada Melo, y un servidor. Y yo recuerdo que el presidente, expresidente hoy de la República, Danilo Medina, nos encontramos en la calle El Conde, la histórica calle El Conde, en una tienda que usted la debió conocer, de costura española, Blazer, no sé si te la llevó a recordar que existía. Bueno, y nos encontramos allá 6 días antes de la toma de posesión del presidente Leonel Fernández, que fue el primer presidente del partido, o jefe de Estado del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y allá me encontré precisamente con el compañero presidente del PLD, expresidente de la República, Danilo Medina, y él me preguntó, los dos coincidimos a lo mismo, ¿verdad? A buscar un traje. Y él me preguntó, pero compañero Luis, usted no me ha dicho a qué posición usted va a ir. Ahí fue que yo me dije, yo reaccioné. Digo, pues él es el que está organizando el gabinete. Yo le dije a él, bueno, me gustaría que usted, compañero Danilo, así mismo le dije, me dijera que yo aspiro, por aquello de que la militancia en el PLD, la integración en el PLD, ninguno nos organizamos en el PLD pidiendo cargos, fue servirle al pueblo, producir democracia, desarrollo. Bueno, y mi comportamiento y mi actitud ha sido siempre prudente. Y yo no sabía que había que decir en ese momento, que había que decirle a alguien a qué posición aspiraba. Bueno, yo le dije a él, bueno, como usted sabe, me gustaría que usted me complaciera, así mismo le dije yo, en decirme qué es lo que yo aspiro. Él dijo, está bien, yo sé que tú lo que quieres, dijo, secretario de Educación, pero hay una persona de mayor edad que tú, que va por 2 años y después tú vas a ir por 2 años. Entonces, en ese momento él me dijo, cogió un papelito y me dijo, te voy a poner como subsecretario administrativo, que vaya como subsecretario y después tú irías a los 2 años. Entonces yo le dije a él, no, ese no es mi fuerte, póngame docente, le dije yo. Mi fuerte no es lo administrativo, sino lo docente. Coge esto, digo, no, póngame como docente, que eso es lo que yo soy, docente. Bueno, efectivamente así fue. Me puso como docente. Bueno, lo que con este ejemplo quiero decirle, después me pusieron subsecretario, pero no, ni siquiera como subsecretario docente. Porque ya la actual secretaria, que fue Ligia Amada Melo, ya había ocupado todos los cargos. Me pusieron una subsecretaría de direcciones regionales. Era un cargo que no estaba en el organigrama, pero bueno, se nos nombró en esa posición. Y ahí continuamos, ¿no? Y debo decirle que nosotros en todo momento, porque usted sabe que todo el que hace carrera, el oficial, ¿cuál es la aspiración de un de un raso? Llegar a oficial. Y después de ser oficial, ¿qué es lo que aspira? Llegar a general, crecer. Y un sacerdote, ¿qué es lo que aspira un sacerdote? Llegar a ser obispo. ¿Qué es lo que aspira el que trabaja en una compañía y tiene el segundo puesto? Llegar al primer puesto. Y eso es normal, como aspiran los peloteros, que cuando están en amateur, ¿qué aspira todo pelotero? Llegar a grandes ligas. Bueno, eso no se dio. No se dio porque en este caso, quienes dirigieron al país tenían presiones de grupo y las posiciones de nosotros eran posiciones bochistas. Nosotros sostuvimos siempre posiciones muy críticas, pero con prudencia en todo momento. Y no negociábamos con nadie nuestras posiciones políticas respecto a lo que a la ideología estatutaria y doctrinaria que nos había legado el profesor Juan Bosch. Pero bueno,
en un momento debo decirle también otra breve. El presidente Leonel Fernández en el año 2000 nos nombró, enero del 2000, emitió un decreto nombrándonos, nombrándolo cónsul general en Cabo Haitiano, Haití. Era yo vocero del presidente Danilo Medina, que era el candidato a la presidencia. Recuerden en las elecciones de 2000, que la ganó el presidente Hipólito Mejía. Y entonces, cuando llegó ese decreto, que no lo había pedido yo, pero que a mí me preocupó, porque era para ir a Cabo Haitiano, Haití, dirigir un consulado muy difícil, con muchos problemas y situaciones. Bueno, esa vez yo le solicité al presidente Leonel Fernández que yo le dije, sé que a un presidente no se le puede decir que no, pero yo quiero que usted me dé una gracia, la de que usted acepte que a mí no me gustaría ir a esa posición y que si usted quiere me ponga en otra posición. Bueno, eso no se dio. Él hizo unas gestiones para ponerme en otras posiciones. Yo duré fuera del Estado unos 3 meses. Después no se pudo y bueno, y él me retornó de nuevo con el decreto para ser subsecretario de Educación. Bueno, y en los gobiernos de Danilo Medina también aspiré a ser secretario, a ser ministro. Bueno, ya le dije que las circunstancias de grupo, los grupos que acompañan al presidente, determinados sectores, los presidentes muchas veces se hacen acompañar de sectores o determinados grupos y sectores, que son los que dicen quién van, quién no va, y se dejan mucho presionar por esos grupos. Usted sabe que el entorno, nosotros criticamos que los entornos de Danilo y de Leonel fueron los que hicieron dividirlo en aquel momento en que nosotros como Fuerza Bochista desarrollamos 2 años de campaña llamando a la unidad, y fueron numerosas las veces que nosotros visitamos al presidente Danilo Medina llamando a que necesariamente comprendiera, se reuniera con Leonel para dirimir las diferencias y en consecuencia evitar la división del PLD, porque nosotros denunciamos que había un espíritu, un propósito, plan de la injerencia extranjera y sectores de la sociedad civil y oposición dominicana de echar a pelearlo a los dos para dividir al PLD, tal y como ocurrió. Yo creo, Luis, que quizás una de las cosas que hace que los pronunciamientos de líderes del Partido de la Liberación Dominicana, hablando de su devoción por las ideologías que forjó Juan Bosch, incluso tiene una obra que ha creado mucha polémica, pero que hay sectores amplios que se ascriben, que fue Composición Social Dominicana. Aquí hay gente que son ortodoxos de lo que ahí se plantea. Ahora bien, en una época en que se habla del fin de las ideologías, y tú hablaste al inicio de tu comparecencia en este programa de que hay un aparente vuelco hacia la izquierda en América Latina, el reciente triunfo en las elecciones de Chile, ¿verdad?, de Boric, un joven de apenas 35 años, de extrema izquierda, que venció a un candidato de extrema derecha que incluso se permitió alabar la política de Pinochet, algo que yo me imagino que le concitó apoyo, porque hablaba de que la gestión de Pinochet en el aspecto económico con los Chicago Boys incrementó el progreso económico de Chile, aunque a un costo sangriento como pocas veces se ha visto en el continente llamado de la esperanza.
Entonces la pregunta es, ¿dónde ubicar a la fuerza bochista? ¿En la derecha, en el centro o en la izquierda? Centro, centro, centro. Usted sabe que nosotros, como Fuerza Bochista, somos partidarios del pensamiento de liberación y de transformación y progresista del profesor Juan Bosch. Nosotros apelamos siempre dentro del partido y criticamos esas determinadas posiciones derechistas que se producen en los partidos, que tienen que ver con la persona, con determinado cómo los partidos se van un poco comprometiendo con otros sectores económicos, oligárquicos, que lo hacen fallar en términos de la ideología que sustenta el partido como tal. Recuérdese que el Partido de la Liberación Dominicana fue el partido progresista que comenzó apoyando, estableciendo relaciones políticas con Cuba, con todas las naciones, con China, el presidente ahora Danilo Medina, pero también un partido abierto en términos críticos al hecho mismo de que los estados no deben separarse, estar divorciados por la ideología. Nosotros, desde la Fuerza Bochista, somos partidarios, somos duartianos, somos martianos, somos ostosianos, somos bochistas como tal, pero somos también partidarios de ese pensamiento latinoamericano y caribeño que cada día se forja para que los pueblos tengan autodeterminación y procuren su desarrollo económico, su cooperación, y para que combatan el flagelo más terrible que pueda tener la humanidad, que es el hambre, la miseria, y para crear desarrollo en los pueblos y sobre todo servicio. Ahora, por ejemplo, que la humanidad está de rodillas en una situación social terrible con lo que es la pandemia, se hace necesario que los partidos políticos se abran a la sociedad y participen y no se dejen permear por las corrientes, determinadas corrientes económicas, políticas, que lo que pretenden es secuestrar a los partidos y ponerlo al servicio de determinados sectores económicos y no del pueblo en sentido general. Fíjense que nosotros, desde el PLD como Fuerza Bochista, hemos sido reiterativos al Partido de la Liberación Dominicana y a la Fuerza del Pueblo, ambas dirigidas por dos ex amigos, ahora separados, Danilo Medina y Leonel Fernández, en el sentido de que para preservar la gobernabilidad, la estabilidad, porque el mundo está concurriendo a situaciones muy difíciles, se necesita la unidad. Y yo digo de la unidad de todos los partidos políticos y sobre todo con este tema haitiano y con todos estos temas que se van generando. De manera que desde este programa cerramos este año 2021 y de cara al año 2022, llamando a la necesidad de la unidad para la defensa de la soberanía, la Constitución de la República Dominicana. Bien, le agradecemos al licenciado Luis de León, máximo dirigente de la Fuerza Bochista, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión para satisfacción nuestra. A ustedes, las gracias por la atención que nos dispensan y hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.